Pues vamos a comenzar con el permiso de todos vosotros. ¿De acuerdo? Víctor, adelante. Esto es tuyo. Bueno, pues fijaos si uno se sigue poniendo nervioso, que me debe de haber presentado Juan Miguel y no me he enterado. Y he preguntado por ahí detrás, pero tengo que salir ya, tengo que salir. Y todo, sí, y tal. Entonces, bueno, me han entrado como los 7 males de repente y bueno. El telón de acero. Así que, bueno, pues, aunque no me he enterado, muchas gracias al presentador, que seguro que ha dicho cosas buenas de mí, porque conociéndole, pues bueno, aseguro que seguro que sus palabras han sido pues excelentes y muy cariñosas, como siempre pues resultan las presentaciones de Juan Miguel. Y también hago extensivo mi agradecimiento a todos los socios de esta asociación que confían en mí para la responsabilidad de dar la conferencia de los viernes, que bueno, pues, sin duda para mí es algo muy serio y es quizá de todas las actividades de la semana la más importante, porque yo asumo que cada uno de vosotros y vosotras venís con preguntas, con inquietudes, con sensibilidad, con vuestro historial personal. Y claro, yo aquí os puedo dar respuestas, o os puedo complicar más la vida, os puedo liar. Con lo cual, yo asumo que estar aquí es una responsabilidad muy grande. Desde luego no es ni mucho menos lucimiento, sino bueno, un trabajo muy serio, pero que con todo cariño todos los viernes preparamos y bueno, pues esperamos que a vosotros y a vosotras os ayuden. Inteligencia artificial. Estáis pensando, pero ¿no era esto una casa espírita? ¿No se hace espiritismo? Y que viene a hablarnos ahora de inteligencia artificial. En realidad, hoy día está de moda hablar de inteligencia artificial. Basta que abráis cualquiera de los periódicos, de los diarios, y vais a encontrar fijo una noticia sobre inteligencia artificial. Como que nos van preparando, se está divulgando nuevos inventos, nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, robots, aplicaciones informáticas, programas de ordenador, etcétera, que en la mayor parte de los casos nos ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque como que infieren un mundo que ya está llegando o que ya ha llegado y parece que no lo controlamos del todo. Parece que nos situamos en un terreno que no sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Se dice que la inteligencia artificial va a amortizar muchos de los trabajos que ahora conocemos. Pero no solamente eso, hay otras aplicaciones militares, médicas, biológicas, que nos hacen cuestionarnos cómo va a ser el mundo dentro de nada. ¿Cuál va a ser el mundo en el que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos? Entonces, sí es cierto que cuando uno ve este tipo de preguntas o este tipo de noticias, se queda inquieto. Estas noticias de prensa vienen acompañadas pues, con un despliegue inmenso de películas y series de televisión que parece que apoyan ese tipo de noticias. No es de ahora la película de la derecha, no sé si la habéis reconocido, 2001, una odisea en el espacio, es ya de hace bastantes décadas, es el ordenador HAL. Es una de las primeras películas donde de repente pues, un robot pues, toma decisiones, ¿no? O otras más recientes, como la serie de televisión Humans, donde se desarrolla unos androides y genoides. O sea, androide es el robot que tiene forma de hombre y genoide, robot que tiene forma de mujer. Entonces, se desarrollan una serie de robots idénticos al ser humano y de repente uno toma conciencia de sí mismo. Alguien le mete un programa de ordenador en la cabeza que no se limita solamente pues, a hacer su función de cocinar, limpiar, etcétera, de ayudar al ser humano, sino que de repente es consciente de que es consciente, que es lo que llamamos conciencia. Es en principio pues, una de las facultades reservadas al ser humano. Y a partir de ahí se desarrolla, es una serie muy interesante que os invito a que veáis, si no lo habéis visto ya, porque plantea una serie de preguntas, aunque es ciencia ficción, pero nos hace reflexionar sobre cuál va a ser nuestro mundo. Otras series, pues bueno, como ya clásicas, Galáctica, Estrella de Combate, o bueno, esta que estoy citando ahora, Humans, pues nos plantea esta situación de bueno, pues estos aparatos que van a ser conscientes de sí mismos y que les sitúan a un nivel muy próximo al ser humano. Y ante esto, a mí me vienen dos preguntas a la cabeza. La primera es, ¿por qué nos bombardean de repente con este tipo de noticias, películas y series de televisión?
Yo no soy partidario de las teorías de la conspiración, que bueno, pues están por ahí a doquier. No soy forofo de este tipo de teorías, pero sí me atrevería a decir, y en este caso hablo un poco como economista, que no me extrañaría que en breve el mercado se llene de este tipo de construcciones. Es decir, nos están preparando para que nuestra mente no diga, no, rechazo eso, sino que poco a poco, gota a gota, nos van familiarizando con este tipo de avances que van a formar parte de nuestras vidas. Me llamó la atención este titular del País del 31 de julio de este año, del 2019, que publicó, bueno, pues con una noticia titulada «Los intereses comerciales marcan el futuro de la inteligencia artificial». Y esta noticia, que la podéis buscar, sigue por tanto colgada en Internet, explica la ingente cantidad de millones de dólares que va a suponer toda la industria relacionada con la inteligencia artificial. Y lo que es peor, concentrada en unas pequeñas corporaciones, un pequeño número de corporaciones. Es decir, que de alguna forma nos están preparando para que estas grandes empresas sitúen estos nuevos productos en el mercado y sobre todo que nosotros los aceptemos, no los rechacemos. Esa es la primera pregunta que me planteo. Y la segunda está un poco más en la línea con esta Casa Espírita. Bueno, sabéis que esto es una asociación donde estudiamos el espiritismo, según, bueno, de una forma seria y sistemática, según lo propuso Allan Kardec. Y muchos, que ya sois asiduos de la casa y sabéis de qué estoy hablando, y otros, en el caso de que fuese la primera vez que vinieseis, pues bueno, os invito, si os interesa el tema y ver hasta dónde llegamos, o hasta dónde se puede llegar, o las limitaciones, pues que vengáis si queréis los jueves, donde se hace una sesión de estudio más pormenorizada, abierta a todo el mundo. Entonces decía que la segunda pregunta que me hago es la siguiente. ¿Podría un robot llegar a tener alma? O mejor dicho, voy a reformular la pregunta en términos más espíritas. En el espiritismo, según el libro de los espíritus, se entiende que nosotros no somos, como decía Jung, no somos materia que estamos viviendo una experiencia espiritual, sino que nosotros somos espíritus. Es decir, nuestro yo esencial es un espíritu que en este momento hemos encarnado en una materia para nuestro progreso. Ese es el punto de vista de psicólogos como Carl Gustav Jung, pero también es el punto de vista espírita. Entonces, en clave espírita la pregunta sería, ¿un espíritu podría reencarnar en un robot? En el supuesto caso de que fuésemos capaces de desarrollar un robot, este no, simpático pero este no, genoide o androide como los que antes os ponía. Es que no sabemos hasta dónde va a llegar el tema, el desarrollo tecnológico. No voy a responder de momento, voy a dejar la pregunta en el aire y bueno, pues quisiese centrar un poco el tema de mi conferencia. No pretendo explicar aspectos tecnológicos de inteligencia artificial, aspectos técnicos, porque hay muchísimas conferencias subidas en la red que bueno, os pueden ayudar si os interesa. Mismamente, tanto en Mindalia Televisión como en Divulgadores del Misterio, tenéis conferencias muy interesantes buscando inteligencia artificial que os pueden ayudar si os interesa la historia, el desarrollo de la inteligencia artificial, etc. Lo que yo pretendo es bueno, ver un poco los aspectos positivos y negativos, las influencias en el ser humano para el bien o para el mal de la inteligencia artificial. Y claro, si hablamos de mal y bien, pues estamos hablando automáticamente de moral. Pero un momento, entonces, ¿podemos hablar de ética en relación con la inteligencia artificial? Mirad, esta noticia es de este mes, del 12 de septiembre del 2019, publicada en el diario El Mundo, con una noticia: el ejército de Estados Unidos recluta a un militar ético para controlar sus robots de asesinos. Esto, vamos, no es un facsímil que se regale por la calle, no es... O sea, es el diario El Mundo. Uno de los diarios, bueno, más o menos serios, pero es uno de los diarios habituales de este país, ¿no? Con esta noticia. Bueno, pues explica que en los Estados Unidos, al parecer, ya hay disponible en el ejército una serie de robots preparados para ir a la guerra. ¿Por qué este interés en la aplicación militar de la inteligencia artificial? Bueno, pues esto ya es muy antiguo. Ya en los años 80 había una película titulada Juegos de Guerra, no sé si os acordáis, en la cual había una preocupación por parte de los militares de que si se crea una conflagración, al final el ser humano, digamos que sus sentimientos o sus emociones como que ralentizan las decisiones que tienen que tomar. Entonces dicen, lo ponemos en manos de robots y ya está. No, ese problema queda solucionado. Pues bueno, la noticia dice que
que el ejército ha buscado un militar ético, imagino que es un militar experto en temas éticos, donde tiene que investigar o reflexionar hasta dónde puede llegar este tipo de tecnología. Es decir, si se nos va de las manos, o va a ser un descontrol, o cómo responder a casos de que bien Rusia o bien China respondan de una forma similar. Además, esta noticia, si la buscáis, os vais a encontrar con un vídeo incorporado en la propia web del Mundo, que os lleva pues, a YouTube, donde da una noticia que es ficción, pero que invita a pensar. Dice que la próxima guerra, si es que se llegara a dar, ojalá que no, una guerra mundial, y contrariamente a lo que pensamos, no va a ser una guerra nuclear, afortunadamente. Va a ser una guerra de drones. Y entonces exponen un pequeño dron que tendrá el tamaño un poquito más grande que un moscardón, que lleva incorporada una cápsula donde se supone que pasa un avión por encima de una ciudad, suelta millones de estos robots, se sitúan delante de la mente de un individuo y le dispara una carga directamente en la cabeza. Tremendo. O sea, a mí se me puso la carne de gallina cuando leí la noticia y cuando vi este vídeo. Entonces, evidentemente, el hablar de si es posible la ética o no, o si debemos reflexionar sobre este tema, es evidente. Bien, pues en breve vamos a tener robots en nuestras casas que nos ayudarán con las tareas domésticas. Muchos trabajadores se van a ver desplazados por incorporación de inteligencia artificial en las empresas. Y bueno, pues incluso están desarrollando artilugios que se van a implantar en nuestros cuerpos para potenciar nuestras facultades físicas, en una nueva ciencia que se llama transhumanismo, que también está un poco en debate hasta dónde se puede llegar con el transhumanismo. Transhumanismo puede ser directamente me pongo una lentilla para mejorar mi visión, o puede ser me pongo un chip que me va a permitir a lo mejor comunicarme pues, con cualquiera de ustedes que tenga un chip similar receptor. Entonces, ¿hasta dónde podemos o hasta dónde debemos llegar sin perder eso que tenemos dentro que llamamos humanidad? Bueno, entonces son noticias así las que a mí me hacen creer que en esta sociedad hace falta una profunda reflexión moral sobre la inteligencia artificial. Y bueno, pues yo lo único que pretendo es poner un poco mi granito de arena, basando un poco en los instrumentos que la doctrina espírita pues, pone a nuestra disposición. Ahora bien, está bien que hable de ética en la inteligencia artificial, pero se pueden estar preguntando qué tiene que ver el espiritismo y lo que supone de mediunidad y la relación entre encarnados y desencarnados con las cuestiones éticas. Y en este sentido tiene mucho que ver, y os comento. Es decir, si bien es cierto que en la actualidad se está hablando mucho de ética en la inteligencia artificial en foros académicos, hay universidades que tienen sus grupos de reflexión, foros ligados a determinadas iglesias, también se está debatiendo mucho este tema. Es decir, tanto como por parte de los foros religiosos como más académicos, es un tema en el que se está debatiendo. Pues frente a estos dos foros, yo creo que el espiritismo se encuentra en una situación privilegiada precisamente para hacer este debate ético. ¿Y por qué? Pues porque en el espiritismo, o al menos en el espiritismo serio, impulsado por Allan Kardec, se contempla un triple aspecto, que es este triángulo que os he puesto. El aspecto filosófico, el aspecto científico y el aspecto moral. Si leéis libros de corte brasileño, veréis que cambian aspecto moral por religioso, pero hablamos de lo mismo. A lo mejor aquí en Europa preferimos hablar de aspecto moral. Pero compone un triángulo que no podría aumentar ninguno de los lados sin dejar los otros debajo. Es decir, si hacemos un estudio filosófico serio, automáticamente tengo que plantearme el tema científico y no puedo perder de vista el moral, o viceversa. O sea, podemos jugar con los tres términos para ver que un equilibrio idóneo, cuando hablamos de espiritualidad, tiene que comprender los tres aspectos. El espiritismo es filosófico pues porque hablamos, debatimos, pensamos sobre las eternas preguntas que el ser humano se viene haciendo desde el principio de los tiempos. Las grandes preguntas, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este planeta? Científico, pues porque el espiritismo potencia el uso de la razón. Y de hecho, la pone al mismo nivel que cualquier otra facultad del ser humano. Es decir, la razón como básico, algo básico. La alta espiritualidad cuenta, de hecho, con el raciocinio que tenemos dentro de nuestras limitaciones. Y moral, porque todo esto no tiene sentido si no se provoca un progreso del ser humano, si no estamos perdiendo el tiempo. ¿De qué nos sirve desarrollar robots o que nos ayuden en la vida? ¿De qué nos sirve tener claro de dónde venimos, dónde vamos, si como consecuencia de todo eso mi vida no cambia para mejor?
pues bueno, digamos que este equilibrio es un poco el que propugna el espiritismo. Frente a las religiones, debemos decir que bueno, hay gente muy buena, gente muy inteligente, desde el campo de la teología, que está reflexionando sobre este tema, pero sí es cierto que siempre, al final, se encuentran con el muro del dogma. Es decir, pueden avanzar hasta donde puedan llegar, pero al final ahí hay un dogma. Sin embargo, respetando todos los puntos de vista, para mí el dogma siempre termina siendo un poco insulto a la inteligencia humana, porque las cosas no se pueden creer porque sí. Al menos tienes que tener el derecho de dudar. La duda es buena, sobre todo si luego te sirve a ti para pensar y avanzar. Y frente a medios académicos, puramente quizá materialistas, pues bueno, decir un poco, parafraseando a Albert Einstein, que la ciencia sin espiritualidad está coja y la espiritualidad sin ciencia está ciega. Einstein utilizaba la palabra religión. Yo no quiero asimilar religión con moral, porque creo que es mucho más amplio, pero me sirve la palabra espiritualidad. La ciencia sin espiritualidad está coja, la espiritualidad sin ciencia está ciega. Pues bien, así las cosas, decía que el espiritismo ofrece una posición privilegiada para realizar el estudio ético, porque podemos reflexionar y en caso de duda podemos acudir a la espiritualidad superior para que nos orienten en la medida de lo posible o nos digan por qué camino podemos circular. Y además pues, nos ofrece una vía de reflexión sosegada sobre estos nuevos problemas y retos que se nos van a plantear, se le va a plantear al ser humano. Es decir, primero, pues al ser humano se le invita a utilizar la razón y sus aptitudes humanas para realizar un estudio sin prejuicios. Y en segundo lugar, pues bueno, pues porque podemos contar con algo tan privilegiado como la enseñanza, orientación, correcciones y ánimos de las entidades espirituales de alta vibración, que es un poco lo que aporta el espiritismo frente a otras corrientes espirituales. Por cierto, que estos maestros mentores, maestros espirituales, están muy interesados, y así nos lo dicen en la mesa mediúnica, están muy interesados en que la humanidad avance no solo en lo tecnológico, sino sobre todo en lo moral, para que este planeta nuestro, este planeta Tierra, que como sabemos bien, es un planeta de expiación y pruebas, y a la vista está, ¿no? Pues devenga, evolucione hacia un planeta de luz y vida. Y la frase es poética, pero dice bastante bien lo que se pretende. Bueno, pues no se nos escapa que todos estos logros pueden ser buenos o malos, y de ahí que se imponga una previa reflexión ética sobre el asunto que bueno, pues pretendo tratar en esta conferencia. Este es el esquema que me he planteado seguir. Tras la introducción que os acabo de exponer, vamos a ver qué se entiende por inteligencia artificial. Pero claro, si yo quiero definir lo que es inteligencia artificial tengo muy claro lo que significa, lo que no es natural, o lo que es consecuencia de una fabricación. Pero ¿e inteligencia? Entonces tengo que dar un paso atrás y plantearme qué es la inteligencia. Ahora bien, yo tengo una sensibilidad espiritual que cuando yo me he puesto a pensar qué es la inteligencia, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿La inteligencia es solamente algo físico? ¿Es este cerebro que tengo aquí? ¿O es algo más? Y esta pregunta es importante, porque en función como yo la responda, voy a poder responder a qué es la inteligencia, y entonces podré decir si puedo hablar propiamente de inteligencia artificial o es un eufemismo. Ya veremos, aunque yo creo que ya, si me conocéis, sabéis por dónde van los tiros. Y por último, más que nada para tranquilidad nuestra, añado un punto que es si la inteligencia artificial, en el supuesto caso de que avance muchísimo, de que haya cambios drásticos, si podrá abarcar todas las parcelas de la mente humana actuales, o hay parcelas propiamente humanas que jamás un engendro mecánico pueda llegar a copiar. Bueno, lo veremos. Nos centraremos por último en problemas éticos ya concretos que plantea la inteligencia artificial, lo pongo entre comillas, y un posible enfoque del espiritismo para terminar con las conclusiones. Esto es un poco lo que en los próximos 45 minutos voy a intentar desarrollar. Así que, bueno, pues ya sin más dilación, vamos con el primero de los puntos que me había planteado. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues antes dejé planteada la pregunta de si puede un robot tener alma. Os decía, vamos a reformular esta pregunta en clave espírita, en el sentido de si podría un espíritu encarnar o reencarnar en un robot, presuponiendo que algún día podamos construir robots cuasi idénticos a los seres humanos. Bueno, esto, por cierto, sabéis que cuando nosotros encarnamos,
aquí en el planeta Tierra, en estos cuerpos que tenemos, nos dice el punto 132 del Libro de los Espíritus que encarnamos por dos posibilidades, uno por expiación y otro por misión. Lo habitual es encarnar por expiación, es decir, venimos aquí a limar aquellos fallos que yo tuve en existencias anteriores que suponen una mochila, una carga encima de mí y que ahora tengo que venir pues, precisamente a limar. Por ejemplo, como yo en existencias anteriores no quise dar ninguna conferencia, pues me han dicho, hala, a dar conferencias en esta. Pues a fastidiarse, aquí estoy yo limando mi karma para mejor, es un ejemplo. O por misión, eso ya es un poco más específico de determinados espíritus de alta vibración, que son pues, los grandes maestros espirituales que en este momento a todos se os puede estar viniendo a la cabeza y que han ayudado a que la humanidad progrese. Eso es encarnar por misión. Muchas veces no son incluso los más conocidos. A veces gente cotidiana de la calle, familiares nuestros, gente humilde que discretamente nos ayudan o nos animan o nos dicen una palabra en el momento adecuado, pueden haber venido por misión. Son las dos posibilidades pues para reencarnar. Bueno, como decía, bastaría con echar un vistazo a los relatos de ciencia ficción y series de televisión, sobre todo especialmente sobre robots, para darnos cuenta de que no podemos eludir esa pregunta de si un espíritu podría reencarnar en un robot. Y es que, mirando los adelantos tecnológicos del momento, escuchando a científicos y escuchando a técnicos, no parece imposible, o parece posible, más fácil, ensamblar materia capaz de pensar y querer, que son actividades reservadas tradicionalmente al alma humana inmortal, pensar y querer. Desde luego, pensar sí parece que ya haya robots que lo hagan. Y querer, si os fijáis en las noticias, veréis robots que incluso se recomienda su uso con determinados enfermos, de personas que tienen problemas de socialización y que les ayudan. Con lo cual, de alguna forma... Entonces, dicen los expertos que no parece imposible ensamblar materia con estas dos facultades. Ciertamente, con los desarrollos actuales en el campo de la inteligencia artificial, pues nos encontramos en una situación nueva. Históricamente no se ha dado nunca un salto como este. Va a ser un hándicap para el ser humano y tiene que estar preparado, tenemos que estar preparados. Dice Javier Sánchez Cañizares, que es un doctor en física de la Universidad de Navarra, dice que es un físico top, además una persona muy inteligente. Dicen que no estemos en absoluto de acuerdo acerca de construir una máquina que tenga las capacidades de un ser humano o que sea capaz de actuar racionalmente en todos los escenarios posibles. Dice, hay cada vez más algoritmos para multitud de tareas en una gran variedad de dominios. Es decir, que eso ya está servido en bandeja. Bueno, intuitivamente tenemos en la cabeza que la inteligencia artificial tiene su razón de ser ayudar al ser humano en nuestras tareas. Pero bien, ayudar no es sustituir. Una cosa es ayudar, otra cosa es sustituir. Esto es importante. Entonces, no estamos hablando de si las máquinas pueden o no ayudar en actividades humanas, sino que lo que estamos hablando es la cuestión más controvertida, más apta, más abierta a la discusión, de si pueden pensar, desarrollar una conciencia o ser libres. Y es aquí donde yo quisiera centrar la cuestión. Pero bueno, y mucha palabra, pero ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Pues bueno, en otras palabras, ¿cuándo entendemos que hay inteligencia artificial y no un simple ordenador que lo que hace pues, es una serie de funciones para las cuales haya sido previamente programado? Pues mirad, según la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, nos dice: el campo de la inteligencia artificial puede definirse como lo ocupado en la construcción de un artefacto capaz de pasar el test de Turing. Turing es este señor. Luego explicaré cuál es el test de Turing. Y de una manera más general, inteligencia artificial se define como máquinas que piensan y o actúan de manera humana y o racional. Bueno, más o menos intuitivamente creo que todos teníamos esta definición. Bueno, pues Turing. Alan Turing nació en 1912 y falleció en 1954. Se le considera el padre de la computación y precursor de la informática moderna.
inventó en la época de la Segunda Guerra Mundial una máquina capaz de descifrar los códigos cifrados por los nazis en su máquina llamada Enigma. Y permitió, se calcula, acortar el tiempo de la Segunda Guerra Mundial entre 2 y 4 años. Con lo cual, para mí, un héroe. Es decir, el tiempo de batalla se acortó, dicen, o han calculado 2 o 4 años, gracias a la máquina que desarrolló, debido a que empezó a interceptar los mensajes de los alemanes y los pudo identificar. Terminada la contienda, terminada la Segunda Guerra Mundial, aportó su genio en el campo de la inteligencia artificial mediante el desarrollo del test de Turing, que luego os explicaré. Y bueno, desde luego yo deseo hacerle un pequeño homenaje, ya que la carrera de Turing terminó un poco abruptamente, ya que fue procesado por homosexualidad en 1952 y condenado. En aquella época, en el Reino Unido, la homosexualidad se consideraba un crimen. Como consecuencia, y aquí os invito a encomendar o lanzar vuestras mejores vibraciones, Alan Turing se suicidó. No voy a entrar aquí en las consecuencias del suicidio, que sabéis que también tiene detrás pues, un planteamiento moral muy importante, pero no sabemos lo que le llevó a esa situación cuando se vio privado de sus homenajes, de sus medallas, de su reconocimiento, y alguien que hizo un trabajo tan grande en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno. Decir únicamente que en nuestros últimos estudios no tienen tan claro que se haya suicidado y parece que, en fin, hay hipótesis, entre las cuales no se descarta el asesinato. Y en su honor decir que en 2013 pues, la reina Isabel II pues, promulgó un edicto en el que le exoneró oficialmente de cualquier cargo que hubiese en su contra y le rehabilitó, al menos en el honor. Entonces, bueno, deseaba desde luego desde aquí hacerle un pequeño homenaje, porque además ahora en cualquier estudio sobre inteligencia artificial se habla de Turing. Este es el test que desarrolló Turing. Él planteó una situación en la que un interlocutor tiene una conversación o formula preguntas tanto a una persona, ser humano, como a una máquina. Entonces, hace preguntas y le responden, preguntas y responden, preguntas y responden. Entonces, si hay un momento en el que nuestro interlocutor no sabe distinguir si la respuesta es de la máquina o es de la persona, se dice que la máquina ha pasado el test de Turing, que hay inteligencia artificial. Es un test que se está aplicando actualmente. Y pues, bastante interesante. Bueno, tiene una serie de porcentajes que tiene que cumplir, que eso pues ahora mismo no nos importa. Y bueno, pues esta prueba tampoco, no es que evalúe propiamente el conocimiento de la máquina, es decir, no tiene por qué saberlo todo, pero sí tiene que ser capaz de evaluar y responder las preguntas correctamente, como lo haría un ser humano. Un ser humano tampoco lo sabe todo, pero sin embargo, ante una pregunta que no sepa responder, diría, lo siento, no soy capaz de responder esa pregunta, o puede salirse por la tangente. Es decir, eso pues todos lo podéis apreciar cuando tenéis una conversación con otra persona, pues idénticamente con un ordenador. Entonces, pues en resumidas cuentas, nos podemos quedar con esta definición de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford y considerar que un artefacto tiene inteligencia artificial si es capaz de superar este test. Pero bueno, digo yo, si queremos ahondar en inteligencia artificial, tendremos que plantearnos qué es inteligencia, porque si no, se nos va a quedar un poco cojo el planteamiento. Inteligencia se ha definido de muchas formas y además es un concepto que está continuamente revisándose desde planteamientos más tradicionales, muchas veces expuestos desde el campo de la psicología y de la psiquiatría, también de la filosofía, a otros más actuales y a veces incluso más atrevidos. La definición más clásica habla de inteligencia como la capacidad del ser humano de plantear y resolver problemas mediante el uso del intelecto. Esto que parece clásico y parece muy antiguo, sin embargo, no lo es tanto. De hecho, en 1994, el Wall Street Journal publicaba una columna donde define inteligencia como capacidad mental muy general, que entre otras cosas implica razonar, planificar, resolver problemas, tanto de una manera abstracta como concreta. Bueno, y sigue dando la definición, pero no nos interesa. Es decir, que inicialmente inteligencia se asimilaba a capacidad de resolver problemas, que es algo bastante mecánico. Y desde luego eso un ordenador, un robot, es capaz de igualarlo e incluso superarlo. También hay que decir que bueno, pues esta definición de inteligencia que os acabo de dar se ha desarrollado mucho desde el campo de la psicología, y en concreto en la materia de la psicometría, hablando incluso de una forma de medirlo que es a través del coeficiente intelectual o el IQ. Eso seguro que lo habéis escuchado muy a menudo. Es decir, te hacen una serie de test y te dicen, pues tu IQ es,
pues no lo sé, de 100, pues entonces eres una persona normal. O tu IQ es de 130, pues eres brillante, etc. Es decir, hay una clasificación que se denomina, pues así, escala de Wechsler, donde tú te puedes ubicar según tu IQ, tu coeficiente intelectual. Se dice que el de Einstein era del 160 y bueno, pues la mayor parte se encuentra en el 100% de la varianza, pues bueno, estaría entre normal, inteligente, más o menos, pues en ese. Esta forma de medir la inteligencia quedó un poco en entredicho, sobre todo desde el momento en el que se empezó a percibir que personas muy inteligentes, sin embargo, estaban mal, tenían unas facultades como limitadas de manejarse socialmente. Es decir, es lo típico que se dice, las personas muy inteligentes luego, sin embargo, no saben hacer amigos o no saben valerse en un círculo social. Entonces, bueno, pues se empezó un poco a decir, vale, esto parto como base, pero tiene que haber algo más. Y es así como más adelante, bueno, hay muchos estudios que no voy a citar aquí porque yo no soy un experto, pero se propuso algo muy interesante como es la inteligencia emocional, en un libro muy vendido, que lo tenéis allí, de Daniel Goleman. Para Goleman, la inteligencia emocional es capacidad para reconocer sentimientos propios ajenos y la habilidad para manejarlos. De hecho, se habla mucho ahora mismo en colegios y guarderías de la necesidad de educar a los niños emocionalmente. ¿En qué consiste estar educado emocionalmente? Pues es muy sencillo. Es que tú expreses tus emociones según el momento en el que te encuentres. Es decir, si te invitan a una fiesta, pues lo suyo es que estés contento. Si tienes cara de cadáver, pues quédate en casa. Si vas a un velatorio, pues lo suyo es que te mantengas sereno. No que hagas una fiesta allí, como me encontré yo una vez casi en un velatorio aquí en un sitio de Madrid. Es decir, se trata de en cada momento dado pues, tener una emoción adecuada. Hace poco, una amiga muy querida nuestra, pues su hijo se marchó de casa para formar una familia. Y os puedo asegurar que esta querida amiga se le caían las lágrimas. Eso es propio de una persona muy bien educada en las emociones. Porque a ti te viene tu hijo, al que quieres con todo tu alma, se te va. Pues bueno, aunque se va feliz a formar una familia, pero se te va a tu lado. Pues esta amiga estaba triste, pero estaba contenta. Entonces, eso es una persona educada en las emociones. Creo que, en fin, sabéis por dónde voy. Emociones hay muchas definiciones y también incluso culturalmente hay diferentes tipos de emociones. ¿Conocéis el saudade de los portugueses? En Portugal tienen un sentimiento, tienen una emoción que se llama saudade, que es estar contento pero estar triste. O estar triste pero estar contento. Claro, los que no somos portugueses no lo entendemos, hay que ser portugués para tener esa emoción y saberla reconocer. Y entonces escuchas un fado y te echas a llorar. Con lo cual, como nos pasó una vez, entonces es posible que yo en anteriores reencarnaciones haya sido portugués, porque fue escuchar un fado y zasca, o sea, unos lagrimones como no veas, y no sé ni lo que estaban diciendo. Entonces, bien, pues si es para mí que no estoy en este momento. En este momento. No hay problema. Bueno, pues entonces el estudio de las emociones parece que comienzan ya a dar a la inteligencia una primera nota de espiritualidad. Es decir, como que la inteligencia no es algo estrictamente físico, estrictamente mecánico, material, sino que, aunque con todo, hay investigadores donde opinan que también las emociones se pueden explicar estrictamente desde la biología. Y entonces dicen que el amor es una cuestión de hormonas, que el odio es un exceso de adrenalina, e incluso sitúan sentimientos religiosos o la idea de Dios como en un punto en el cerebro. Eso está saliendo ahora mismo en prensa, seguro que abrís esto. Sobre todo biólogos de corte materialista, científicos muy materialistas. Pero vamos, que está saliendo en prensa continuamente. Claro, a mí me parece un punto de vista, vamos, respetando a todo el mundo, pero me parece un punto de vista un poco reduccionista. Primero, porque asimilar al amor por ejemplo, pues a una descarga de hormonas, creo que no es ahondar en lo que es el amor verdadero, donde te preocupas más a lo mejor de la otra persona que de ti mismo. Es decir, si tú consideras que amor solamente hay cuando se inicia una pareja y todo son chispas y todo tal, no vas a poder avanzar mucho más allá. Mira, se me ocurre un ejemplo. ¿Habéis hecho alguna vez un fuego de leña? Sí. Vale, haces el fuego de leña. Entonces, qué bonitos son las primeras llamas. Nos gustan,
porque son grandes y tal, ¿no? Y dices, venga, tráeme un libro de poesía y lo vamos a leer aquí. Entonces, bueno. Pero, sin embargo, lo que realmente importa son luego las ascuas. Es decir, de un fuego lo importante no son las llamas, son las ascuas que quedan luego que apenas se ven. Soplas un poquito y sí, sale algo rojo. Bueno, pues en el amor es lo mismo, o en la vida de pareja es lo mismo. Al principio es fantástico, tiene unas llamas increíbles, wow, tal, pero a medida que pasa el tiempo, son las ascuas lo que importa, y es lo que calienta una relación. Hasta el punto de que en una pareja los silencios se convierten en conversación, no molestan. Entonces, claro, ¿y eso qué tiene que ver con las hormonas? Yo creo que definir el amor como una descarga de hormonas me parece, insisto, un reduccionismo. Y lo mismo con el resto de las emociones. Entonces, bueno, pues así las cosas, pues nos podríamos quedar encerrados en un círculo vicioso y decir, bueno, pues entonces la inteligencia es material o no, o es espiritual, o qué. Bueno, pues ante esta duda, ¿qué hacemos? Pues aprovechamos los instrumentos que tenemos en el espiritismo y yo he acudido a ver qué nos dice la alta espiritualidad sobre este tema. ¿Qué es la inteligencia? ¿Es algo material o va más allá? Entonces, inicialmente he consultado el libro de los espíritus, que sabéis que es pues, la base de la codificación de Allan Kardec, para ver qué nos dice sobre la inteligencia. Y tiene dos puntos muy interesantes. Directamente la pregunta primera, Allan Kardec, sabéis que pues, a una serie de espíritus les hizo una serie de preguntas, luego lo repitió, al final pudo confrontar, y finalmente pues, se destiló en el libro de los espíritus. Pues preguntó, ¿qué es Dios? Directamente zasca a lo más grande, ¿no? Y le responden los espíritus, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Pero fijaos, o sea, si lees el libro de espíritus y lees esto, dices, ah, qué bien, muy bonito, estoy de acuerdo. A ver, pregunta 2. O sea, no, quédate en la pregunta 1, no vayas más allá. ¿Qué es causa primera de todas las cosas? Es fácil, es el Dios de los filósofos. La causa incausada, la causa que no es efecto, es la causa primordial, es decir, esto es el Dios de los filósofos. Pero fijaos que los espíritus no dicen Dios es amor, como se dice en todas las religiones. Es decir, yo me acuerdo de una canción que cantaban las monjitas de Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, bueno, pues cosas de monjas. Pero en las religiones, incluso las más avanzadas, se define a Dios como Padre, se define a Dios como amor. Y sin embargo los espíritus nos dicen que no. Nos dicen, Dios es la inteligencia suprema. Sí, es cierto que luego, como ocasión de esa inteligencia suprema, se derivan otras facultades de Dios donde hay pues, un amor infinito, además es eterno, omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. Pero lo definen como inteligencia suprema. Luego nos están poniendo la inteligencia al nivel más alto. La inteligencia suprema, directamente, la alta espiritualidad nos dice que le corresponde a Dios. A ver, utilizo la palabra Dios para que nos entendamos todos. Poned ser supremo, Padre, lo que queráis. Pero es más fácil utilizar una palabra que es corriente para todos, ¿vale? Un poco más adelante, en el mismo libro de los espíritus, se pregunta qué es un espíritu y hablan el principio inteligente del universo. De nuevo sale la palabra inteligente. Es decir, nosotros, que estamos encarnados en este cuerpo que cada vez se deteriora más, somos un principio inteligente. Entonces, esta afirmación nos lleva a considerar que el espíritu tiene en sí los atributos, o al menos un chispazo de los atributos del Creador. De una manera limitada, si es cierto, y con un potencial de crecer. Por eso estamos aquí, para progresar. De crecer para intentar tender hacia eso, ¿no? Hacia el Creador. Entonces, como se puede ver, la inteligencia significa no solo la capacidad de retener un conocimiento, sino también una inteligencia que investiga el universo y se investiga a sí mismo. Bueno, quedaros con este punto. La inteligencia tiene un matiz espiritual, porque es importante. En el libro Triunfo Personal, que es un libro dictado por el espíritu de Joana de Angelis y psicografiado por el medium Divaldo Pereira Franco, aquí he puesto la versión en portugués, pero existe la traducción en castellano. Pues directamente Joana de Angelis nos dice, la inteligencia se sitúa en el espíritu, y cuando el espíritu está encarnado, se exterioriza por medio de las redes neuronales, de conformidad con la estructura material y capacidades concretas del cuerpo humano, de este cuerpo que tenemos. Bueno, un poco confirma lo que estamos hablando, pero yo no me he quedado aquí. Aprovechando los martes que tenemos mesa mediúnica, le he planteado a la alta espiritualidad esta cuestión. Y en concreto, en una ocasión que tuve la fortuna de hablar con un medium que incorporó al hermano Santiago, se lo planteé.
El hermano Santiago es un espíritu de la casa que yo le adoro. Siempre empieza hablando de cuestiones cósmicas, te hace soñar, te hace imaginar con el espacio, con otros mundos y tal. Y directamente cuando ya estás planeando, empiezas a ver nebulosas y tal, de repente, zasca, hermano, ¿qué opina de esto? Entonces, claro, te rompe los esquemas y bueno. Además, es un espíritu complicado en el sentido de que parece que dice siempre lo mismo, pero no. Siempre hay un matiz que yo diría que está en conformidad con tu conocimiento más o menos limitado, con el cual siempre sacas una lección muy útil para tu vida cotidiana o para la de los demás. Bueno, pues el hermano Santiago, cuando yo le planteé el tema de la inteligencia, me dijo, o me la definió, como la capacidad, fijaos, capacidad de reconocer el bien, identificarse con el bien en una relación de afinidad o de amor. Fijaos, inteligencia es la capacidad de reconocer el bien. Esto nos rompe un poco los esquemas, porque pensamos, una persona es inteligente si es un ingeniero, si es, iba a decir un político, pero creo que no, si es un ingeniero, si es un gran médico, si es un excelente profesional, si es... Es decir, tenemos esa idea, pero no. Nos está diciendo el hermano Santiago, cuidado, que a lo mejor un barrendero, con todos mis respetos, por supuesto una ama de casa, en cuanto que tiene esa capacidad de identificar el bien y buscarlo, está en una posición top de la inteligencia. Con lo cual, si queremos ser inteligentes, debemos buscar el bien, como corolario de esta exposición. ¿Por qué dijo el Maestro Jesús en algún punto del Evangelio, mi reino no es de este mundo? Pues precisamente por eso, porque al Maestro Jesús no le importaban un IQ muy elevado, no le importaba un gran conocimiento de cuestiones materiales, sino que le importaba era reconoce el bien y tiende hacia él. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Bueno, pues también, os lo digo ya como curiosidad, un poco ya, le comenté, digo, vale, perfecto, entonces, si nosotros somos seres espirituales que tenemos una inteligencia, ¿por qué no la manifestamos cuando nos encarnamos? Y al parecer fue una buena pregunta, porque hay hasta 3 motivos por el cual, claro, vamos a ver, nosotros, ¿cuántas veces tú quieres estudiar una poesía y dices, es que no me entra, yo ya no soy incapaz de memorizar una poesía? Números de teléfono ya ni os cuento. O sea, recuerdo uno que aprendí de niño de mis abuelos y ya no soy capaz de aprender más números de teléfono. O, acordaos, cuando íbamos al colegio, a la escuela, y nos ponían un problema de matemáticas y dices, es que no me entra, es que no sé hacerlo. El típico problema de los trenes que se tienen que cruzar y entonces... ¡Ah, horroroso! Pues, o sea, es que uno sufre porque dices, es que lo tengo aquí pero no me sale. Bueno, pues nos dice el hermano Santiago, dice, cuidado, tú tienes una inteligencia, pero cuando encarnas, a lo mejor no la manifiestas del todo, al 100%. Pues por varios motivos. Primero, a lo mejor, porque no la necesitamos usar en esta reencarnación concreta. En esta reencarnación concreta, yo lo que tengo que hacer es hablar en público y dar conferencias. No tengo que aprenderme números de teléfono, por poner un ejemplo. Segunda posibilidad, pues por una prueba kármica. A lo mejor lo que tenemos que venir aquí es a ser humildes. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un IQ 160 si somos unos soberbios? Pues nos dicen, pues no, aunque tu espíritu sea inteligente, tu mente no va a ser capaz de expresar toda esa inteligencia porque tienes que ser humilde. Es lo que tienes que trabajar en esta reencarnación. O en tercer lugar, que es lo más habitual, porque la estructura de nuestro cerebro físico, que está evolucionando, porque creemos en la evolución, no está todavía lo suficientemente preparada para albergar toda esa inteligencia superior. Y es por lo que el hermano Santiago también nos explica que se dan enfermedades como el autismo, donde inteligencias muy elevadas se alojan en cerebros que no dan de sí. ¿Os acordáis de la película de Dustin Hoffman, de Rayman? Pues, muy interesante. Bueno, pues se ve, entre otras cosas, no voy a hacer un spoiler y a fastidiaros la película si no la habéis visto, pero se ve donde Tom Cruise, que no es santo de mi devoción, pero es muy interesante, va a hacer el personaje de un ejecutivo que lo tiene todo y de repente tiene que hacerse cargo de su hermano que tiene autismo. Con lo cual ahí se ve que la prueba era también para el hermano, para el personaje que hacía Tom Cruise, donde tuvo que aprender a despojarse de su orgullo, etcétera, para
hacer un ten con su hermano. Entonces, bueno, esto nos da respuestas a la cuestión de por qué no podemos desarrollar toda la inteligencia que se presupone que nuestro espíritu o nosotros espíritu conllevamos. Bueno, voy a recapitular para no perdernos, porque yo tengo una tendencia para irme por los cerros de Úbeda que no veas. Entonces, para que no empecéis así a bostezar un poco disimuladamente, que yo os veo, pero bueno, recapitulo y así seguimos centrados. Entonces, la inteligencia humana tiene un componente espiritual, no es propiamente materia, no es el IQ de nuestro cerebro. Y esta afirmación es importante porque explica una tesis que defiendo. No podemos hablar de inteligencia artificial, porque la inteligencia siempre tiene un componente espiritual, y por mucho que hagamos una máquina súper perfecta, no va a poder llevar la parte de espiritualidad que tiene el ser humano. Entonces, propiamente no podemos hablar de inteligencia artificial. Bueno, lo hacemos por comodidad, pero es un eufemismo. Entonces, ¿de qué hablamos si no podemos hablar de inteligencia artificial? Pues a mí me gusta hablar, porque lo leí por ahí, de inteligencia externalizada. Y esta palabra no es mía. Bueno, os pongo por ahí que propiamente no podemos hablar de inteligencia artificial, sino de inteligencia externalizada. Lo he copiado de este señor en una conferencia, es Gonzalo Génova, se llama, Fuster, es profesor titular del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III, y dio el 9 de abril de 2019 en la Universidad de Navarra una conferencia titulada así: Ética para máquinas, cómo enseñar a tu robot a que se porte bien. Entonces, este señor expuso la tesis de que, lo mismo en la línea que yo os estaba argumentando, no se puede hablar de inteligencia artificial, sino de inteligencia externalizada. Y esto es importante, porque quiere decir que cuando nosotros construyamos un robot capaz de tomar decisiones, al final el responsable es el que le ha programado. Con lo cual, para las empresas de seguros, para abogados, etc., al final, militares, por supuesto, va a ser el que toma la decisión, el que va a asumir el karma positivo o negativo de lo que va a hacer tu robot. Inteligencia externalizada. A mí, desde luego, me gustó el término y lo uso. No obstante, vamos a hacer lo mismo que con la palabra Dios. Vamos a utilizar inteligencia artificial porque comúnmente es la que se usa, y así pues, nos entendemos de lo que estamos hablando. Os decía que os quería, una vez dejado resuelto ese tema, os quería plantear aspectos que yo considero, es una opinión mía, y aquí sí que, vamos, podéis estar de acuerdo o no, pero aspectos en los que la inteligencia artificial, por mucho que evolucione, nunca se podrá asimilar a la inteligencia humana. Entonces os planteo, en primer lugar, el pensamiento simbólico. Pensar en símbolo es algo propio del ser humano. Si estuvisteis la semana pasada en la conferencia que dio Javier Cabrejas, se habló ya del pensamiento simbólico. Esto también habló el psiquiatra que antes nombré, Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, que decía que soñamos en clave simbólica. Entonces, la verdad es que lo cierto es que el símbolo, desde el comienzo de los tiempos, de una forma misteriosa, parece que nos trae un conocimiento eterno que, correctamente interpretado, nos puede dar una información o nos puede dar una intuición que nos puede servir para nuestra vida cotidiana. Mirad, este cuadro es una foto que saqué en el Museo de Riga, en Letonia, el Museo Nacional de Riga, de un artista letón cuyo nombre tiene tantas consonantes que no lo sé pronunciar. Entonces, pues no lo voy a decir, porque ¿para qué? ¿Qué título le pondréis? Tiene trampa, ¿eh? Es tremendo, este cuadro es tremendo. La muerte. Se titula La muerte. Es decir, vamos a ver, yo no tengo en mi cerebro, no tengo capacidad para conocer, me gusta el arte, pero no tengo capacidad de conocer todos los pintores del mundo, y mucho menos los de Letonia. Pero esto es tremendo, o sea, este cuadro se te pone la carne de gallina. Es la muerte que se va a llevar a un niño, es muerte infantil. Claro, está pintado en una época donde había una gran mortalidad infantil. Entonces, claro, mirad la cara de la madre, que impotente. Dice, es que se lo lleva. Este cuadro es tremendo, es tremendo. Pero bueno, no nos vamos a poner tristones. Sí es cierto que gracias al simbolismo sabemos reconocer e identificar un mensaje, una sabiduría que alguien nos ha querido transmitir. A veces los símbolos no son obvios, porque también dependen muchas veces de la cultura, o depende, incluso se ha perdido su significado en los tiempos. Pensad en
En los menhires, los historiadores se plantean qué significa un menhir, esos bloques de piedra tan elevados. Sin embargo, también en Riga, a la salida de la capital, Riga es la capital de Letonia, nos encontramos con esto que es un memorial que está costeado por Berlín, allí. Es un memorial a las víctimas del nazismo, en este caso en Riga. Es un montón de piedras que, bueno, cuando entras sabes a lo que vas. Es un memorial, pues uno ya va preparado pues, a un sitio donde, en fin, tienes que mantener cierta dignidad y tienes que, bueno, pero te pones en esas piedras y dices, ¿qué mensaje me dan? Y de repente, te surge como algo dentro, que miras hacia arriba y dices, o miras hacia el bosque, y dices, que mi corazón nunca se vuelva tan duro como una piedra, porque cuando el corazón del ser humano se vuelve duro, somos capaces de los mayores horrores, somos capaces de los mayores errores. Entonces, a lo mejor no es el sentido que querían dar, pero eso me vino a mí. Es decir, lo mismo que cuando visitas un campo de concentración, que dices que no se vuelva a repetir. Además, sales con mal cuerpo y dices que no se vuelva a repetir. Entonces, no es descabellado pensar que simbólicamente un trozo de piedra puesto así de determinada forma nos está recordando que somos seres humanos. Cuidado con lo que hacemos. O al menos es la interpretación que yo le doy. Otro punto, bueno, por cierto, decía, que es lo importante, yo considero muy difícil que un ordenador, por muy evolucionado que esté, sea capaz de pensar en términos simbólicos. Es decir, un ordenador tendrá una capacidad para tener ahí todos los pintores del planeta y toda su producción, pero no va a ser capaz de decir, veo una hoz y... Entonces, eso es algo propio, muy inherente al ser humano, el pensamiento simbólico. Pensamiento en categorías. Pues de una forma misteriosa, nosotros pensamos en categorías y ahora os lo explico a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué veis? Bien. ¿Qué veis? ¿Qué veis? Lo siguiente lo ha pintado mi sobrina Lara, que tiene 4 añitos. ¿Qué veis? Bien. Que una máquina sea capaz de identificar que todos son gatos es imposible. O necesitaría tal capacidad de procesamiento que ocuparía muchísimo. Y sin embargo nosotros, directamente así, un gato. Es decir, mi sobrina Lara, que tiene 4 años, ¿sabéis? Ha dibujado un gato que la cola es más grande que el... Pero claramente es un gato. Yo cuando lo vi no tuve ninguna duda. Pero yo, si a mi sobrina Lara le pongo un tigre, hay una especie de tigre que se parece mucho a los gatos, me dice, no, eso no es un gato. Y se parece mucho. Porque sabe sacar la esencia y pensar en categorías. Eso es algo propio del ser humano. De hecho, los que tengáis mascotas en casa, un perro, tal, el perro o cualquier animal no es capaz de hacer eso. Es decir, si viven 4 en la casa, para el perro son 4 especies distintas, al parecer, dicen los entendidos. Les quiere igual o distinto, según quien le dé de comer, lo saque, tal, pero para él son 4 personas, son 4 categorías distintas. No es capaz de decir, hay una categoría común que es el ser humano. No, eso es propio de nosotros. Y al parecer, eso fue lo básico para que en su momento, cuando éramos Homo sapiens, empezáramos a progresar hacia niveles más avanzados de conocimiento. ¿A dónde me he ido? Ah, bien, capacidad de sacrificio. Bueno, pues en la novela Yo, Robot, este hombre, Asimov, plantea las 3 leyes básicas de la robótica, que las conoceréis. Se dice, bueno, pues que un robot no debe dañar a un ser humano por inacción o permitir que sufra daño, un robot debe obedecer las órdenes impartidas por los seres humanos, excepto que esto entre en contradicción con la primera, y por último, un robot debe proteger su propia existencia, mientras dicha protección no esté reñida ni con la primera ni con la segunda ley. Son las 3 leyes de la robótica de Asimov que todavía están en vigor. Aunque todo es decir que el propio Asimov, en un libro posterior, las puso en entredicho, de una forma muy interesante, porque claro, un robot que cumpla esto y se encuentre con un ser humano, el robot nos ve tan complejos que dice, vamos a ver, ¿por qué me dices esto y luego vas y te suicidas? El robot se vuelve loco y dice, no puede ser, porque tal. O sea, por poner un ejemplo drástico. O un robot nunca comprendería a lo que yo quiero ir, a la capacidad de sacrificio. Capacidad de sacrificio es que tú, si hace falta, mueras para que alguien querido salga adelante.
tenemos muchos ejemplos en la historia de personas que en un plus de amor, en un plus de categoría superior humana, se han sacrificado por los demás. Son los héroes o son personajes espirituales muy especiales, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo que a mí también este año, como veis, he ido de vacaciones a Letonia y os traigo muchas anécdotas. Pues conocí el caso de esta persona, de este japonés, Chiune Sugihara, no sé si lo pronuncio bien. Chiune Sugihara. Fue cónsul en Estonia del gobierno japonés y fue de estos cónsules que en la época de la Segunda Guerra Mundial utilizó su cargo para salvar judíos. Gracias al tema diplomático con el que contaba, con esa cobertura, pues hizo lo que pudo para salvar a todos los judíos que pudo, y de hecho lo hizo. Os recuerdo que Japón era parte del eje junto con Alemania y con Italia, con lo cual estaba contraviniendo las órdenes del emperador de Japón. Bueno, pues claro, pues cuando le pillaron, pues le cayó pues lo que le cayó. Pero dijo en el juicio que le hicieron por traición, por alta traición, dijo Chiune Sugihara: puedo haber desobedecido a mi gobierno, pero si no lo hubiese hecho, habría desobedecido a Dios. Es decir, a ver, esa capacidad de reflexionar es alta. Eso un robot no sería capaz de plantearse, es decir, desobedezco a quien me ha programado por un orden superior. Y luego ya, pues un poco rápidamente, porque el tiempo es alucinante, ¿cómo pasa? Capacidad de equivocarse y aprender de los errores. Claro, vosotros, vamos a ver, si estáis en una calle estrecha, que no viene ningún coche, ¿vale?, y está el semáforo rojo, ¿pasáis? Sí, ¿no? Bueno, si estoy con mi sobrina Lara, yo creo que esperaría. Pero por otro motivo, ¿no? Pero, vamos, el semáforo rojo te lo pasas, pero vamos, bueno, porque es también una capacidad de decir, dejo de cumplir las normas cuando es indiferente o cuando busco un bien mayor. Eso es una forma de pensar muy humana, que difícilmente un programa sería capaz. Capacidad de buscar los bienes superiores. Bueno, ¿podría un robot buscar la belleza, la verdad, el bien, la alta espiritualidad? Me lo pregunto. Capacidad de autoconsciencia. Hemos dicho ya que, al parecer, estamos a punto de desarrollar robots que son conscientes de ser conscientes, o sea, es decir, de que piensan. Ahora bien, nosotros podríamos dar un paso superior y decir, pienso que pienso que pienso. Y incluso un paso todavía superior. Yo no soy capaz porque enseguida me entra sueño y se me abre la boca cuando me hago estas divagaciones. Pero somos conscientes de que somos conscientes. Y podemos ser conscientes de que somos conscientes y así, en teoría, hasta el infinito. En la práctica, pues bueno, es donde puedas. Pero sí es verdad que es un tipo de autoconsciencia muy personal, muy humana. Por supuesto, capacidad de perdonar. Eso nos hace muy humanos. Y no solamente capacidad de perdonar, sino capacidad de pedir perdón, que es todavía más humano todavía. Entonces, bueno, yo todos estos 7 puntos os lo pongo más que nada para animaros y decir, cuidado, que no todo lo que leáis o no todo lo que leamos en prensa nos tiene que asustar. Cuidado, porque el miedo es una forma de control. Entonces, es bueno que tengamos claro hasta dónde podemos llegar, las capacidades de nuestra mente y hasta dónde no. Bien, pues un poco como conclusión de este apartado, ya falta menos, hay ciertas parcelas superiores del ser humano que nos lleva a afirmar que la inteligencia propiamente dicha no puede ser nunca artificial. Y bueno, pues con todo, a sabiendas del eufemismo, pues como os digo, vamos a ir hablando de IA, inteligencia artificial con todas las comillas que queráis, y vamos a centrarnos un poco en lo que va a ser el plato fuerte de mi conferencia, lo que yo pretendía, que voy a intentar resumir algo, para ver ya problemas éticos que pueda plantear la inteligencia artificial. Existen estudios muy interesantes sobre ética aplicada a la inteligencia artificial, realizados por profesores, doctores en filosofía, ética aplicada, etc. Y en todos ellos se habla de la inteligencia artificial como de un posible futuro. Y por regla general siempre pues analizan tanto series como de televisión como películas clásicas, pues desde Blade Runner, Yo Robot, Ex Machina, a series pues más actuales, bueno, Galáctica Estrella de Combate o Humans, ¿no? Hay una profesora de bioética de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Lidia Feito, que dice, lo voy a leer literalmente porque me gusta, en la medida en que los sistemas de inteligencia artificial alcancen autonomía en la toma de decisiones, podemos considerar que las máquinas son agentes de decisión, cuyas consecuencias pueden ser muy importantes. Es decir, estamos hablando de que una máquina decida si hacer esto o no hacerlo, en función de si es bueno o no es bueno. De eso estamos hablando.
Entonces, claro, aquí el gran interrogante es cuáles son los estándares éticos. Eso no lo tenemos claro ni nosotros mismos. No tenéis más que ver cómo está la sociedad, cómo está el Parlamento. Es decir, nosotros mismos no tenemos claro muchas veces dónde está el bien, dónde está el mal. ¿Qué vamos a transmitir o cómo vamos a programar a una máquina para que tome decisiones de carácter ético? Entonces, claro, pues no sé si hemos reflexionado bien sobre lo que estoy diciendo. Es que hablar de comportamiento ético en la inteligencia artificial son palabras muy, muy gordas. ¿Puede una máquina hacer uso de facultades de un programa, de un algoritmo? Bueno, la cuestión es muy mediática hoy con el tema de los coches autónomos. Sabéis que Google está desarrollando un coche que al parecer, incluso ya lo ha desarrollado, lo que pasa es que no lo ha comercializado. Un coche que puede ir por las calles automáticamente con su ordenador sin que nadie lo controle, tomando decisiones de tiempos, velocidades, de cuándo pasar, cuándo no pasar, ¿no? Entonces, hace unos pocos años, en 2016, encontré un artículo muy interesante de un director de empresa llamado Charles Leonard, que es máster del IES, y que fue pionero en este tema. Tiene colgado en esta dirección de Internet un artículo sobre la necesidad ética sobre la necesidad de enseñar ética a las máquinas. Y este hombre lo que viene a decir es que uno de los retos de la inteligencia artificial es incluir la ética en la fórmula que se le incluya. No importa cómo de buena pueda ser la máquina y que incluso pueda superar las habilidades humanas, pero habrá situaciones donde las máquinas tendrán que tomar decisiones basadas en la moral. Esto lo dijo en 2016. Y en su artículo planteó un proyecto que yo desconocía y que os voy a transmitir. Es un proyecto de la MIT, de la Universidad del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, titulado The Moral Machine, la máquina moral. Os cuento de qué va. Es un proyecto que está alojado en una página web por el cual cualquiera se puede meter y le van a hacer preguntas sobre qué debe hacer el coche automático. Es decir, es una situación en la que un coche se le estropean los frenos y tiene dos opciones. O ir por un carril y matar a lo mejor a los que van dentro, o ir por otro carril, salvar a los que van dentro, pero matar a los que... Es decir, tiene que tomar una decisión. Con lo cual, el MIT lo que está haciendo es recopilar datos de todo el mundo para intentar sacar un estándar de comportamiento ético que se supone que esos coches son los que van a utilizar en su funcionamiento. Os pongo unos ejemplos. Pues hay un caso en el que dice, el coche, que es autónomo, le fallan los frenos y entonces choca contra esta barrera. Y como resultado del mismo, pues muere una mujer, que es la mujer que va en el coche. O la alternativa es que, en vez de chocar contra la barrera, la sortea, pero entonces mata a un indigente. Cuidado. A un indigente, dice. Fijaos además que el indigente está cruzando en rojo. Es otro dato. Lo mismo, en el primer de los casos, pues el coche atropellaría a un anciano y una anciana. La segunda alternativa, los muertos serían un niño y una mujer. Tú decides, es que tú vas a decidir. Tú decides entre esas dos opciones y se va cargando. Es un test de 13 preguntas. Y en el MIT están recopilando respuestas de todo el mundo. Otro, pues el coche atropella a una ejecutiva mujer, una mujer ejecutiva, dice hembra porque está, en latino, una ejecutiva hembra, un atleta varón, una doctora o un doctor varón. Y la alternativa, y en ese caso están cruzando correctamente con el semáforo en verde, y la alternativa, los muertos es una mujer ejecutiva, una atleta varón, una doctora, un doctor varón y una niña. Tenéis que decidir, yo no os voy a decir las respuestas. Bueno, pues así. Es muy curioso porque ya se han empezado a publicar los primeros resultados y la verdad es que es alucinante, ¿no? Porque, de entrada, también se demuestra que varía mucho de las culturas, por supuesto. Por ejemplo, se ha dado mucho la situación de que en China y en Japón suelen elegir el salvar a la gente mayor antes que a los jóvenes, porque para ellos los mayores tienen toda la dignidad del mundo y son objeto de dignidad, es decir, mi padre que ha hecho todo por mí, por favor, que se salve mi padre, ¿sabes? Mientras que aquí todo lo contrario, aquí tenemos un poco la idea de que si se hunde el barco, mujeres y niños primero, es un poco la idea que tenemos. Y también yo es un poco el parámetro que utilicé para resolver, lo confieso, este test. Pero con todo, a mí me plantean dos reflexiones.
La primera, ¿es la ética, es la moral una cuestión de mayorías parlamentarias? Es decir, ¿está el MIT capacitado para sacar un mínimo común múltiplo de estándares éticos para aplicar a unos coches que van a ir por nuestras calles y van a decidir quién muere y quién no muere? Cuidado. Os recuerdo que Hitler llegó al poder con unas elecciones democráticas y ya había publicado el Mein Kampf. De acuerdo, vamos a ver, estoy siendo muy simplista. También es verdad que la situación en Alemania, en la República de Weimar, era tremenda, ocasionada con la Primera Guerra Mundial. Y así nos podemos remontar hasta el hombre de Cromañón. No es justo hacerse simplificaciones históricas. Pero lo que yo os quiero plantear, es decir, ¿tenemos derecho a una mayoría parlamentaria o a una mayoría en el mundo para decidir qué está bien y qué está mal? A mí me da mucha inquietud este tema. Y entre otras cosas, porque lo estamos viendo, es decir, continuamente nos estamos planteando pues, estas grandes preguntas sobre si eutanasia sí, eutanasia no, pues que decida el Parlamento, pero claro, ¿cómo vamos a decidir el Parlamento sobre algo que va a afectar también a generaciones futuras? ¿Es correcto o no es correcto? Es decir, cuidado, que no estamos hablando de si tomaré café o tomaré té. Y en segundo lugar, yo no sé hasta qué punto nosotros tenemos derecho a elegir que un coche eléctrico pueda matar mejor a un anciano que a un joven. Es que, pero vamos a ver. Sinceramente yo me lo pregunto, y estas preguntas me causan además un gran desasosiego. Y no os lo quiero transmitir, pero bueno, que veáis que aquí hay un problema gordo, ¿no? Bueno, al parecer si existe un estándar ético o si existe un bien absoluto, pues no lo hemos encontrado. Y bueno, si es cierto que nos planteamos si existe una vía ética que nos dé cierta seguridad de lo que es correcto, muchos nos lo planteamos y tal, pero si existe no lo hemos encontrado. Y esto es lo que estemos continuamente dándole vueltas a si eutanasia sí, no, aborto sí, aborto no. Entonces, bueno, ante esta duda, por cierto, salió ayer una noticia también de que en Italia se ha aprobado ya el suicidio asistido. Lo leí en no sé qué periódico, creo que fue en El País. Es decir, que sí, que los parlamentos están legislando sobre cuestiones éticas de alta trascendencia. Yo no sé hasta qué punto se pueden hacer estas cosas. Bueno, he recurrido a la mesa mediúnica también para hacer este tipo de preguntas. Como yo no tengo las respuestas, yo no soy capaz, digo, bueno, a ver qué me dice la alta espiritualidad. Voy a hacer un paréntesis en este punto, porque a lo mejor algunos sois nuevos en esta casa y dicen, ¿pero qué dice este de mesa mediúnica? Bueno, vamos a ver, cuando nosotros tenemos una situación de... hacemos espiritismo, tenemos una mesa mediúnica, y planteamos estas preguntas a los hermanos, que les llamamos así, la mayor parte de las veces no nos dan respuestas directas. Nos dicen, estudie lo que otros han estudiado antes que usted. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque la alta espiritualidad lo que nos está diciendo es, contamos con tu razón, con tu capacidad de estudio y con tu reflexión. No nos cargues a nosotros, nos dicen ellos, con el trabajo que tienes que realizar tú. Continuamente nos dicen, estudien. No nos dan las cosas hechas. Hombre, esto por un lado, bien, suena bonito, pero por otro lado es un poco, bueno, pues que haces una pregunta y te dicen, estudia, hermano. Y dices, pues bien, venga, que empiezo por Sócrates, Platón, Descartes, no sé qué, hasta ahora, para tener una respuesta de corte ético, de corte filosófico. Pero bueno, sí es cierto que primero te plantean eso. Mira a ver lo que otros han estudiado, las conclusiones a las que han llegado. Y en segundo lugar, una vez que has estudiado, leído, te has documentado, también vemos que los espíritus no nos dan respuestas eternas o respuestas únicas, sino que nos van a dar respuestas que estemos preparados a recibir o comprender en este momento. Es decir, a mí no me van a dar la fórmula pues, de la energía atómica por fusión, porque yo no estoy capaz para comprender esa fórmula. Sin embargo, si me pueden decir, oye, pues cuando hables en público, ponte delante del micro, porque eso yo lo voy a comprender. ¿Entendéis? Es decir, siempre la respuesta a la mesa mediúnica no te van a dar grandes respuestas, sino que te van a mandar, trabaja, y eso es muy bueno, ¿sabes? Sé protagonista de tus pensamientos, y eso sí, estamos aquí para decirte, cuidado que te estás desviando. Y esa es la ayuda impagable que los espíritus nos conceden. ¿Por qué cuento todo esto? Pues bueno, pues porque planteé esta cuestión pues con los instrumentos que tenemos en el espiritismo. Entonces, por un lado, acudí a un libro también del espíritu de Joana de Angelis, que antes ya la cité, también psicografiado por el medium Divaldo Pereira Franco, titulado Días Gloriosos. Y bueno, pues claramente lo que nos vino a decir es que sí que hay
una norma de comportamiento. Sí que hay una guía moral, que es la ley divina, o si lo preferís, la ley natural, el derecho natural. Es decir, esa ley que en principio, seas o no creyente, seas o no religioso, pero en principio de una forma honesta todos llevamos impresa en nuestro interior y que de una forma sosegada, de una forma honesta, te permite decir, esto está bien, con esto tengo dudas, esto a lo mejor me estoy equivocando, voy a seguir buscando más información. Entonces nos dijo, pero hermano, sí que hay una guía, que es la ley divina, pues con todo lo que supone. Y por supuesto, pues hace falta una educación moral, es decir, le cabe a la educación moral e inapreciable deber de transformar al ser humano, alterando para mejor los paisajes morales de la sociedad y del planeta, nos dice Joanna de Angelis. En conclusión, un poco, pues en contra del relativismo moral que impera en la sociedad actual y que se está manifestando, pues como veis ahora en las redes sociales, con todo este tema de la posverdad y estos nuevos conceptos, pues sí que parece que hay una ley moral universal. Ahora bien, es nuestro trabajo saber cómo aplicarla en los casos concretos, y no es fácil. Es decir, el trabajo no es sencillo, sino que supone un continuo reflexionar, plantearse, confrontar, vivir. Normalmente las cuestiones filosóficas no se hacen en la universidad o en tu casa, en tu despacho, sino que se hacen interaccionando con personas, intercambiando puntos de vista, queriendo, dejándote querer. ¿Qué os voy a decir que no sepáis? Pues bien, curiosamente el profesor que antes cité, Gonzalo Génova, de la Universidad Carlos III, planteó, es el de la, ¿os acordáis? El de la inteligencia externalizada. Pues planteó que en realidad el problema, o la cuestión de fondo, es ¿qué es enseñar ética? Pero claro, si yo quiero enseñar a un robot ética, primero tendré que saber yo lo que es ética y tendré que moverme en ese planteamiento, ¿sabes? Y dejarme enseñar, ¿no? Entonces dice que la ética no es solo ni principalmente seguir un código de conducta, es decir, no es solamente un código de conducta, sino que además es, primero, reconocer a los seres humanos, reconocer la grandeza del ser humano. Segundo, reconocer la dignidad humana. Esto es importante. Tenemos una dignidad que no podemos pisotear. Reconocer los valores éticos, reconocer por sí mismo el bien y el mal. Y este profesor de informática dice, esto no es computable. No puedo hacer de esto un algoritmo e implementarlo, zasca, en un robot, en la Thermomix de tu cocina. No es posible, no es computable. Otro profesor de universidad, Antonio Luis Terrones, de la Universidad Pontificia de Ecuador, publicó en 2018 un artículo en la revista Cuestiones de Filosofía con el título Inteligencia Artificial y Ética de la Responsabilidad, y puso de manifiesto 4 puntos concretos, que son los que voy a seguir, donde tenemos que reflexionar cómo nos va a cambiar la vida la inteligencia artificial y qué respuesta podemos darles. Son los siguientes. En el campo del trabajo. Bueno, esto salió en el ABC, creo que el 28 de junio de este mismo año, 2018. Los robots arrasan 400.000 empleos netos en la Unión Europea desde el año 2000. Zasca. Y lo que nos falta. Es decir, claramente. Es decir, lo mismo que ocurrió en la Revolución Industrial, por la implementación de la máquina de vapor en los telares, que se desplazó un gran número de mano de obra, ahora va a ocurrir lo mismo. Bueno, no voy a seguir, esto es un tema más bien económico que ético. Si tenéis alguna duda sobre esto, luego lo hablamos en el turno de preguntas, porque yo voy a seguir, que el tiempo lo tengo un poco limitado y no quisiese... Pero sí es cierto que en este tema de inteligencia artificial y trabajo os quiero plantear otro punto de vista que me gustó al leer el libro de Asimov de Robots e Imperio. Comentan en esta novela, que me parece muy interesante, un planeta que se llama Solaria, que es un planeta más grande que la Tierra, donde están plenamente implementados los robots y nos hacen todas las labores penosas. Es decir, la cocina, nos planchan camisas, una maravilla, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que como consecuencia de esa implementación de robots nos volvemos unos peleles. ¿Por qué? Porque nos lo dan todo hecho. Es todo muelle, mullido, maravilloso, la vida es bella, tal. Entonces, bueno, de hecho, incluso en nuestra historia, los grandes imperios cayeron cuando el ser humano se empezó a degradar, con el Imperio Romano. Entonces, cuidado del interés del trabajo en nuestro progreso. A lo mejor hablo en otra conferencia, porque es algo muy interesante, pero nos tenemos que quitar de la cabeza que el trabajo es un castigo. El trabajo es más bien una ocasión de progreso espiritual y de ayudar a los demás.
no sigo por ese campo porque ya os digo, tengo casi una conferencia sobre este tema y, bueno, pues no me voy a hacer un spoiler a mí mismo ahora, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Vale, perfecto, a lo mejor tenemos que cambiar de trabajo, nos tenemos que reorientar, pero cuidado con que nos quiten, con que de repente dejamos de tener que trabajar. Puede ser un problema. ¿Vale? Inteligencia artificial y mejoramiento humano, pues hay mucho por ahí. Esta es otra noticia también que me gustó mucho. Desarrollada una lentilla con zoom que se activa al parpadear. Es decir, yo hago así, y ya veo lo que estás viendo ahora en el móvil. Entonces, bueno, pues, y como esto, pues muchos casos. Aquí pues hay muchas otras preguntas también de carácter ético. ¿Hasta dónde el transhumanismo puede llegar? Who wants to live forever? ¿Quién quiere vivir para siempre? Que decía aquella canción de los inmortales. Podemos alargar nuestra vida y probablemente lo hagamos, cada vez vivamos más, pero bueno, ¿hasta qué punto y con qué derecho y con qué coste para el planeta? Bueno, son grandes preguntas que voy a dejar ahí. Aplicaciones militares, que ya antes adelanté, pero bueno, que también un poco están centradas desde el momento que consideramos que la inteligencia artificial es inteligencia externalizada y por tanto la decisión última es el que va a suponer un karma positivo o negativo, pero hay que tener ahí cuidado. Esto sí que me importa a mí. Inteligencia artificial y relaciones humanas. Las fotos del metro de Pekín del año pasado. Vamos, Pekín puede ser el metro de Madrid, ¿eh? Pues, esto es así. Esto ni es malo ni es bueno. Es, directamente es. Pero en ocasiones puede ser derivativo de una mala educación si estás abducido por el móvil y entra alguien que necesita sentarse y no lo percibes. Eso es mala educación. No hay que echarle la culpa tampoco a la tecnología porque podía ser lo mismo con un periódico o podía ser lo mismo con un rosario. Si vas leyendo la rección del rosario en el metro. Pero lo que te quiero decir es que cuidado porque esto nos va a cambiar. De hecho, nos está cambiando ya. Y os pongo un ejemplo y vais a ver que todos habéis caído en lo mismo. Mirad, si yo quiero saber qué conferencias hay en el mes de octubre en esta casa, voy y le digo a María Jesús, por favor, ¿podrías por favor indicarme qué conferencias hay en octubre en esta casa? Y entonces María Jesús te dice, Reina, tienes los folletos en la entrada, te coges uno y te lo miras tú mismo. Esto es así. Ahora bien, si no acudimos... Bueno, iba a coger mi móvil, pero no sé dónde, da igual. Si no hacemos eso, acudimos a Google y entonces ¿qué hacemos? Google, Conferencias Espíritas Madrid, octubre. Esto lo hacemos todos. Es decir, estamos robotizándonos nosotros. Y es este el punto que yo os quería transmitir un poco ya para terminar. A mí no me preocupa que los robots se humanicen. Es decir, si tú tienes claro que la tecnología es un medio para ti y no un fin, me da igual. Fenomenal. O sea, ojalá que yo tuviese un robot en casa que me planchara las camisas. Ojalá. ¿Verdad? Y ya de repente, pues, bueno, si te cuenta un cuento, pues fenomenal. Pero a mí no me preocupa que los robots se humanicen. A mí me preocupa mucho que los humanos nos roboticemos. Para mí es el gran problema. Me importa mucho y me preocupa que en los programas de estudio se quite la filosofía, se quiten las humanidades, no se estudie historia. Nos están agilipollando, nos estamos convirtiendo únicamente en consumidores. Para mí ese es el gran problema, no los robots, no las aplicaciones. Y para eso, todos vosotros que estáis aquí, que en un día tan bueno como hace hoy, con el calorcillo este del veranillo de San Miguel, que podéis estar en el retiro paseando, y venís aquí a hablar, a debatir, o sea, chapó por vosotros. No porque vengáis a escucharme a mi ojo, entendedme, puede ser cualquier otro viernes. Al menos tenéis inquietudes en vuestra cabeza que dicen, a ver, no quiero ser parte de un rebaño dirigido por grandes corporaciones. Ese es mi mensaje. Bueno, pues conclusiones, 2 y muy rápidas. Pues como yo me enrollo mucho, pues para que llevéis dos ideas a casa. Lo primero, que es bueno que tengamos presente lo que es la inteligencia, la dignidad humana y saber que tiene una faceta espiritual, que es un poco todo lo que os he desarrollado en la primera parte de la conferencia. Y entre otras cosas, porque nos va a dar sosiego, tener claro esto, nos va a dar sosiego frente a los avances tecnológicos que se avecinan y nos va a quitar miedos que a lo mejor nos está transmitiendo la prensa, la televisión, la radio. Es decir, vamos a ser libres en ese sentido. Si tienes miedo, no eres libre. Cuidado con los miedos. Cuidado. Lo que os he dicho, que siempre debe ser un instrumento y un fin. Si tenéis claro eso,
os podéis manejar tranquilamente frente a los progresos que se avecinan. Y segundo, que también os lo acabo de decir, para mí el problema no es la humanización del robot. Para mí el verdadero problema es la robotización del ser humano. Y el que seamos más egoístas, menos educados, menos elegantes, menos sabios, pero porque cada vez leemos menos, o porque lanzamos twitters de 50 caracteres en vez de desarrollar un gran artículo o este tipo de cuestiones. Eso sí que yo entiendo en esta línea cuando los espíritus en la mesa mediúnica nos dicen continuamente: estudiad, estudiad, estudiad. Yo lo comprendo. Entonces, el debate moral pues no debe quedar relegado a una determinada religión, a una determinada escuela filosófica. Es decir, tenemos que tener argumentos que aplicar a nuestra vida cotidiana. Y en este sentido, yo considero, y por eso, como estoy en esta casa, os lo transmito, que el espiritismo bien entendido, el espiritismo iniciado por Allan Kardec, pues es un camino válido pues para este tipo de resolución de problemas, de cuestiones, para reflexionar y para aplicarlo a nuestra vida, que siempre debe ser de progreso. Y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención. Pues estoy a vuestra disposición. A ver, ¿quién quiere preguntar? Venga. Que me lo pongas. Ya está. A ver, vamos a ver, ha sido una conferencia que ha creado mucha, por lo menos a mí, mucha inquietud. Mucha inquietud y además hay muy poco tiempo para discutir. Esto sería cuestión de discutir muchas cosas mano a mano y reflexionar. Vamos a ver. La mayor parte de las cosas que has dicho estaban basadas en el alma humana. Fuera del alma humana no hay más que fantasías. ¿Me explico? Sí. O sea, vamos a ver. Dios creó al hombre y le dotó de un alma humana. Todo lo que se salga fuera del alma humana, por ejemplo, en el alma humana está impresa la inteligencia, está impresa la moral, está impresa la conciencia, y todo lo que se salga fuera de ahí tiene muy poco valor. No hay que prestarle demasiada atención. Eso por un lado. Había otra cosa que yo... lo de la inteligencia. Vamos a ver. Me parece que en el libro de los espíritus, porque a mí eso me ha preocupado también siempre, en el libro de los espíritus viene y resuelven los espíritus diciendo el origen de la inteligencia todavía no nos lo ha comunicado Dios. Eso lo dicen los espíritus, creo. Tengo que mirarlo esta noche cuando llegue a casa. O sea, la inteligencia, si Él no lo ha explicado todavía, ¿cómo podemos nosotros tener claro lo que es la inteligencia? Todavía no lo sabemos. Bueno, y no quiero hablar más cosas. Bueno, debo decir de todas formas, no voy a contestar, porque vamos, que voy a contestar. No, lo que ha dicho Rodrigo, debo decir en honor a Rodrigo, que el tema de la inteligencia, si tiene una dimensión espiritual o material, lo inició él, es decir, con preguntas que le hizo a la alta espiritualidad. Y claro, pues ya nos crea a todos un desasosiego y tal, que hemos estado... Entonces, claro, efectivamente, fíjate, desde que lo que he leído del punto primero del libro de los espíritus, que nos definen a Dios como la inteligencia suprema, ya ahí nos tenemos que callar. Es decir, a ver, con nuestras capacidades, a ver, si es que yo soy un mindundi que vengo aquí y tal, pero vamos, quiere decir ¿pero qué voy a decir yo de Dios? Es decir, a mí, de hecho, de las cosas que me ponen nervioso es de la gente que sabe demasiado de Dios. Claro. O sea, vale, ojo, con todos los respetos, igual hay gente que tiene una capacidad para saber mucho, pero vamos a ver. Entonces, pues tienes razón, si es que es que no supera, es que no tenemos... Sí. Es que a mí lo que me molesta y me da un poco... No te oyen los de fuera, Rodrigo. Bueno, vamos a ver, calla. No, por favor, apágame la luz. A mí lo que me preocupa es que haya muchos científicos que quieran jugar a ser dioses. Yo creo que les supera el orgullo o les supera la vanidad o algo así, porque si no, no se explica. Vamos a ver, yo digo una cosa, ya lo he dicho antes, todo lo que se salga fuera del alma humana, en el alma humana hay una serie de características que yo he nombrado anteriormente, y entonces todo lo que se salga fuera de ahí no tiene mucho sentido. Un robot siempre es materia, y la materia no tiene alma, salvo la materia del ser humano. Yo he preguntado, por si, ya para terminar,
¿Dónde está el espíritu o el alma de las personas? Y me han dicho, en todo el organismo, en todas las células de cada organismo. Ahí es donde está la... Nada que añadir. Mira, yo muy rápido. Yo lo que pienso es que nosotros estamos formados, como dice el espiritismo, de una chispa divina. De robot no entiendo nada, hijo. Pero yo pienso que a un robot le falta eso, la chispa divina. ¿Cómo se la van a poner, hijo? Si tú me lo pudieras explicar, No yo puedo. encantada. No puedo. Toma. No puedo. Lo que pasa es que yo, vamos a ver, he jugado un poco con ciencia ficción, porque es verdad que estas series de televisión que os he nombrado, no es que ya sea una realidad, pero sí nos están planteando qué pasará si. Entonces, pero claro, también te digo una cosa. En cuanto tienes un poco de sensibilidad, te das cuenta de que estas series todas pecan de lo mismo, pecan de materialismo. Es decir, si yo considero que la serie... Si yo considero que la inteligencia es únicamente una función material para resolver problemas, estoy perdido. Porque entonces crearé un robot que resuelva mejor mis problemas, que ese problema incluso mejor que yo. Es decir, claro, si pecas de materialismo, no tienes respuestas. Ahora bien, si tú pasas un poco a un humanismo mucho más amplio, a un personalismo, es entonces ya cuando... A ver, yo no os quiero dar respuestas. Yo esta conferencia la he dejado abierta porque yo no soy nadie para dar respuestas. Yo quiero que os llevéis preguntas, aunque a veces no es cómodo. No lo llevamos, Bueno. No lo llevamos. Está muy claro. Está muy claro. Muchas gracias, Víctor, por tu conferencia. Gracias. Quería comentar un poquito, matizando nada más lo más básico, hablando como profesional de las nuevas tecnologías y de la información, en que desde que se creó la máquina Enigma, si nos queremos ir más atrás, al Ábaco, la idea humana siempre ha sido crear estas máquinas para ayudar en sus trabajos. Pero claro, sabemos, no hace falta hablar de ello, de que la mente humana siempre ha querido ir mucho más allá y nunca nos hemos conformado con lo básico, siempre hemos ido a más, a más, a más. Por eso yo creo que todavía en la mente general de la mayoría de todos los humanos tenemos la aceptación de que estas máquinas son para nuestra ayuda y que si se nos va a dar manos, el temor que hay es que en un momento dado las máquinas tomen determinaciones que no deban de tomar y moverse en contra de nosotros. Yo creo que todavía estamos en el punto de que la mayoría estamos pensando que es para nuestra ayuda o facilitarnos el trabajo. Pero claro, está avanzando tanto la tecnología y creo que a raíz de eso es tu conferencia, de que ya empiezan muchos a plantearse o a plantearnos los temas éticos y morales de la tecnología. Creo que más o menos va por ahí. Y hablando de ética, pues está desde los puestos de trabajo que se han perdido, que creo que si a lo mejor se gestiona de otra manera, esos puestos de trabajo se pueden implementar con otros, relacionados con el control y la creación de nuevas máquinas y de conocimiento. Quizás lo que nos falta a la raza humana es ese conocimiento que de alguna forma esas máquinas nos pueden ayudar a emplear los tiempos en adquirirlo. Es el matiz que he entendido en la conferencia. Y claro está, siempre va a aparecer, como ha dicho Rodrigo, el que quiere jugar a ser Dios, y de eso pues creo que debemos de cuidarnos de no meternos en corrales que no nos corresponden. Claro, por eso decía Javier Sánchez Cañizares, el doctor de física de la Universidad de Navarra, decía, no olvidemos que ayudar no es sustituir. Es decir, ayuda, perfecto, sustituir es más propio de la ciencia ficción. Por ahora, de momento, y toquemos madera. Bueno, quiero comentar un poco lo de la máquina Enigma, aquella famosa. Sí, sí. La máquina Enigma se estrenó aquí en la Guerra Civil de España. No sé si lo sabéis. No lo sabía. Había una segunda, otra Uh-huh. versión. Que en la primera versión la consiguieron descifrar los técnicos de la República. Uh-huh. De eso no se comenta nada. Pues un repaso así un poco superficial. Bueno, yo creo que aquí se habla mucho de la maquinaria, digamos, mecánica, pero no se habla de la genética, el estudio de la genética. Y eso no nos comentan nada.
O sea, esto digamos que es como, me parece que es como un señuelo de distracción, y por otro lado, de tapadillo, se hacen estudios genéticos con animales, incluso con personas. Claro, es que es otro tema. Eso es otra cosa. Es otro tema que bueno. Eso sí, puede ir a algún lado. Lo de la robótica, yo creo que... Bueno. A mí yo lo que pretendí sobre todo, fíjate, es a raíz del desarrollo del vehículo autónomo de Google, que va a tener que tomar decisiones de a quién atropello, lo de Moral Machine, que os invitaba a visitar la página esa, la máquina moral, de Moral Machine. Es muy interesante porque es que, hay preguntas que las estás respondiendo y se te pone la carne de gallina, porque tienes que elegir, ¿sabes? Entonces, pero hacerlo solamente por curiosidad. Entonces, claro, es que eso es inmediato. En cuanto los gobiernos le den el visto bueno a Google, va a comercializar ese coche. Es decir, va a estar en nuestras ciudades un coche autónomo que en caso de accidente va a a tener que decidir. Da la impresión de que queremos traspasar el problema a máquinas o a objetos, eso es. Siendo realmente el arranque del problema o de las soluciones es nuestro. Por eso hablo de inteligencia externalizada. Yo no hablo de inteligencia artificial, sino externalizada. El karma es el que programa. Yo te voy a decir una cosa. Ese coche que has dicho tú existe desde hace 35 años. Es verdad. Sí. Yo he montado en el año 85 he montado en él. En mi fábrica éramos 14.000 y pico trabajadores y con los robots que yo me dedicaba a ellos se quedó en 2.500. Entre manipuladores y robots. Lo demás ya entramos en el alma y todo eso, pero yo de los robots te puedo hablar mucho. Sí, verdad. Bueno, gracias. Yo creo que toda esta argumentación... Acércate porque no te oye. Acércate porque no te oye nadie. Si te quedas en la puerta te oyen los de fuera y los de aquí. Perdón, ahora te doy palabra. Enhorabuena por la conferencia. Gracias. Toda esta argumentación, ¿no?, que me está dando tanto miedo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con toda esta tecnología? Yo creo que los mismos pensamientos han tenido los hombres que han vivido el comienzo del siglo, con la tecnología que usamos hoy, que nos parece tan normal y obvia, como este micrófono que tenemos en la mano. Imaginad esto al inicio del siglo. Y entonces, yo creo que hay mucho miedo para nada. Y claro, he escuchado pocas preguntas y muchas aportaciones. Debo decir que en tu línea, la primera máquina de vapor que se aplicó a los telares aquí en España, en unos telares en Cataluña, fue quemada. Es decir, dijeron, bueno, pero pensando que era obra del demonio o algo así. Es decir, una máquina de vapor, pero claro, ¿qué ocurrió? Amortizó puestos de trabajo. Entonces, claro, pues se reaccionó pues con violencia. Entonces, fue objeto, efectivamente, pues da miedo. Perdón, sí. Yo quería introducir un tema de la mitosis celular. Mitosis celular. Vamos a ver, desde que nacemos hay una división, la mitosis de las células, ¿no? Y cada célula que se replica tiene las características de la inicial. Vale. En un robot, ¿qué tipo de mitosis hay? No hay ninguna, es cero. Tú le puedes meter toda la información que quieras, pero mitosis no hay. Entonces, esa es la diferencia. Básicamente es tan simple como eso. Jamás, el concepto de ver las cosas simple e ignorante, podremos capacitar a un robot para que tenga replicar una célula. En un laboratorio hoy día no se puede replicar una célula, hacerla con capacidad de replicación. Sí se puede instalar en un ratón, en lo que quiera, y se sale una oreja, se sale un hígado, lo que quiera, pero construirla inicialmente una célula con capacidad de replicación no se puede hacer. Entonces un robot es infinita la diferencia. Sí, no, a ese punto difícilmente llegaremos, a ese punto. Muchas gracias por la aportación. Nos hemos olvidado de una cosa. Pues nada, adelante. El mejor robot está inventado ya. Somos nosotros. Somos palancas, somos motor, somos líquidos, nos autorreparamos. El mejor robot está inventado ya. Somos un poco defectuosos. Traemos un defecto de fábrica. Venimos con defectos congénitos expresamente programados, yo creo. No es descaminado esa teoría. Bueno, referente a los drones, eso en la película de Washington, esta última, ya están ahí matando. Que tú lo has puesto en el principio. Aquí pequeñito, sí. Bueno, ¿os ha gustado? Sí, se nota. Enhorabuena.